Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dora Ramos y les saludo desde Finlandia. Por motivos de horario, me es imposible acompañarlos a la hora en la que ustedes están tomando esta clase normalmente. Entonces lo que hemos decidido es hacer esta experiencia de grabar la sesión y que ustedes tengan la posibilidad de escucharla. En realidad lo que hice no es grabar una sesión, sino grabar dos sesiones. Entonces la primera sesión es una sesión que va siguiendo unas diapositivas que están en la plataforma, y la segunda va siguiendo unas lecturas. Y es una lectura de una biografía de una persona. Entonces la idea es que tengan como un poco la experiencia teórica de cómo funciona, pero también el ejercicio como práctico de escuchar, en este caso desde mi voz, la biografía de esta persona. Bueno, entonces yo he titulado a esta sesión, o hemos titulado esta sesión con autobiografía. Sin embargo, nosotros también reconocemos que no necesariamente tiene que ser una autobiografía de ustedes, sino que puede ser la autobiografía de alguien y entonces se convierte en una biografía. Entonces, en ese sentido, lo que hago es que en esta presentación, en la primera diapo, lo que ustedes verán es que la idea del auto la pongo como entre paréntesis para dejar como una experiencia en el que podría ser una biografía o una autobiografía. La siguiente cosa que quiero explicar sobre esta diapositiva de presentación es que de lo que estamos hablando son de experiencias humanas, pero experiencias humanas en una característica muy particular, que es narradas. Pueden ser narradas oralmente, pueden ser narradas por escrito, pero lo que me gustaría es hacer como un minuto o dos para ejemplificar esta idea de lo narrado, ¿sí? Porque luego nos viene la sensación de que si podríamos leer la mente de alguien. Entonces yo siempre tengo pues como esta especie como de broma con mis estudiantes o con las personas con las que estoy intercambiando o haciendo documentos, de que pues el problema que tenemos los seres humanos es que no podemos entrar en la mente del otro. O sea, yo no puedo entrar en tu mente y saber qué estás pensando. Tampoco tú puedes saberlo de la mía. De hecho, las acciones que vemos, las acciones que reconocemos, las condiciones y los sentimientos con los que actuamos, podrían no ser explícitos ante lo que narramos. Entonces, lo primero que quiero decirles es que hay un significado en el cual surgen las acciones, pero ese significado solamente tenemos acceso a él a partir de lo que te narra. Entonces, no es que en realidad yo sí sepa cuál es el significado, es simplemente que yo puedo narrarlo y alguien que además es alguien que me escucha puede interpretar lo que yo estoy diciendo al respecto. Entonces, esta charla está pues elaborada desde una perspectiva sociológica. Yo no soy antropóloga, de hecho tampoco soy socióloga estrictamente hablando, pero digamos que me posiciono desde una perspectiva sociológica y en este sentido entiendo que si bien la acción de lo que hacemos es espontáneo, no podemos pensar que las hacemos nuestras acciones en un sin sentido. Al contrario, hay sentidos. Y estos sentidos, y es lo que Weber hablaba, pues estos sentidos son lo que en realidad le dan la complejidad a las acciones que hacemos, ¿sí? Y también le dan un significado a las acciones que hacemos. Entonces, esta es una primera parte que necesitamos como tener claro para entonces entrar a la idea de que de lo que hacemos, yo hago un proceso de narrarlo para que entonces tengamos en realidad un momento. Y este momento en el que yo narro, pues varios autores, y específicamente en este caso Lindon y Quintero, quienes vamos a estar utilizando lo que nos dicen, es que de alguna manera este momento analítico en el cual yo narro las cosas, pues también es un momento en el que hay alguien que me escucha
hay alguien que me graba, a veces hay alguien que toma notas sobre el tema, y en ese sentido esto ocurre pues en medio de una socialización. La autobiografía, la biografía, se ancla en la experiencia humana. Y esta experiencia humana tiene el componente y el contenido de lo que podemos denominar una acción social, ¿sí? Un acto, ¿sí? Pero que es muy interesante porque no es un acto nada más de yo quien lo hago o de alguien quien lo hace, sino también es un acto que nos involucra en qué momento se hizo y cuáles eran los significados de esta cosa que se hizo. También esta acción social está mediada por el papel de la memoria. La memoria no es un proceso en el cual sea preciso y siempre me voy a acordar exactamente igual de lo que sucedió. La memoria también tiene un juego, tiene un papel muy importante. Y finalmente hay también algunas cosas que en este caso voy a unirme a la idea de Alicia Lindon, que hay otros autores que lo manejan de manera diferente, que nos dicen que hay un mito detrás de la memoria. Entonces, a mí me gustaría que pasáramos a la diapositiva 2 y ustedes lo que van a ver es que esta perspectiva de actuar, de la acción y de la narración involucra un proceso que algunos autores le llaman como una especie de teatralización. O sea, de veras, no es exactamente lo que pasó, pero lo cuento de una manera pues para que sea más fácil entender para a quien se lo cuento, sea más fácil de revelar lo que trato de explicar. La otra cosa que sucede dentro de una narración biográfica o autobiográfica es que también tenemos estos procesos de la memoria de los que le menciono. O sea, también nos perdemos. Hay un estudio muy interesante que se hizo hace algunos años donde le preguntas a un grupo de personas qué estaban haciendo un cierto momento. Por ejemplo, el día que se cayeron las torres en los Estados Unidos. Y te cuentan cosas y lo que va pasando es que van cambiando la historia. O sea, y no es que estén mintiendo, es que antes se acordaban de algunas cosas y después se acuerdan de otras cosas. Entonces hay un proceso donde a veces nos perdemos o perdemos ciertas cosas de la memoria y luego a veces las recuperamos. Después, este proceso de socialización, esto de que yo te lo cuento de una manera diferente si te conozco, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo les puedo contar esto de una manera muy particular porque conozco a algunos de ustedes, porque vi pequeños videos suyos, porque sé quién es Alma o quién es José. O sea, hay ciertas cosas que conozco de ustedes que me hacen pensar qué puedo decir y en qué lenguaje lo puedo decir. Es decir, hay un proceso de socialización que nunca termina y siempre está involucrado en esta idea de la narración. Y la otra cuestión es, y esto es muy, muy importante porque especialmente quienes no tienen mucha experiencia en hacer estudios de las ciencias sociales, luego de veras pareciera que hay una verdad, de veras, la verdad así como original. Y me gustaría que supieran que las acciones narradas no siempre son verdaderas. Y no siempre son verdaderas porque hay interpretaciones. Hay interpretaciones de yo quien narro, quien me pasó la acción, o quien yo hice cierta cosa y yo la narro. Pero también está el otro que escucha mi narración, que entiende mi narración y que potencialmente pues podría estar dándole otra interpretación a lo que yo narro. Además, más aún dentro de las ciencias sociales, es el que escribe el proceso narrativo también tiene que escoger qué partes va a narrar. Entonces, en ese sentido, también hay otra oportunidad de olvidar, obviar, ignorar ciertas cosas que te contó la persona y entonces pues tomar una acción de
de darle un significado y una socialización a esta información que no es necesariamente verdadera. Entonces, lo primero que me gustaría como resaltar en esta diapositiva es que este componente de la distinción entre la experiencia y la narración, lo que trata de decirnos es que hay un proceso que se objetiva en el lenguaje, pero que no necesariamente implica que tienes una verdad como absoluta. Lo que tienes es una interpretación. Y en ese sentido, voy a pasar ahora les pido que pasen a la diapositiva 3 y entonces vamos a revisar un poquito que hay como tres elementos dentro de esta acción de la verdad. El primero pues es que hay una representación de lo que hicimos. Yo me caí hace unos días y entonces pues yo digo que estaba muy resbaloso y por eso me caí. Pero lo cierto es que traía los zapatos equivocados porque había una cierta condición en el suelo y entonces pues los zapatos no eran lo más adecuado. Pero también que cuando me caí, es decir, empezamos a tener como una serie de representaciones acerca de la caída en sí misma. Entonces, en realidad el problema para caerme, o una de las realidades, es que el problema para caerme es que no estaba viendo el piso, sino que estaba viendo otra cosa y tratando de saludar a mi vecino. Entonces ese es otro problema más en términos de la representación del acto mismo de caerme. Entonces ahora, bueno, imagínense si esto pasa aquí, pues bueno, ¿qué podríamos decir de, por ejemplo, las grandes biografías? Hay una gran biografía de, por ejemplo, Churchill, un hombre que fue el líder del Reino Unido durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que hizo su biografía. O sea, entonces hay una gran capacidad de haber representado en la práctica, con medio de un discurso, algo que a lo mejor no necesariamente sucedió. Porque bueno, como ya lo notaron, pues en una pequeña narración acerca de cómo me caí, pues hay ciertas interpretaciones y no. Entonces hay pensamientos, hay el qué dirán de mí que me caí ya 3 o 4 veces, qué dirán de mí que no veo, que no me fijo, que no tengo los zapatos adecuados, etc. Entonces hay como diferentes contextos en los que el discurso también se va como manejando. Yo quiero utilizar ahora una frase que está en la diapositiva 4 y que realmente aprecio mucho de alguien que ha trabajado mucho acerca de este asunto de la narración. Y voy a citarla textualmente porque me parece que a lo mejor nos puede ayudar para entender el proceso mismo acerca de cómo se va generando y gestando esta biografía o estas narraciones biográficas o autobiográficas. El mundo, dice esta cita, es percibido mediante una óptica triple, ¿sí? Generada por mis actos, o sea, los actos que yo hice en lo que estoy tratando de relatar como algo biográfico, pero que yo las hice en presencia de otros. Entonces, lo que yo cuento es un yo para mí, o sea, lo que me pasó, me caí, pero de alguna manera al decirlo estoy también diciendo el yo para el otro, ¿sí? Estoy tratando de explicar cómo me caí, pero también lo que traté al tratar de, por ejemplo, de ver a mi vecino antes de caerme, o sea, es decir, también hubo un otro alrededor. Y ese otro también tiene un significado para mí. Entonces, el acto mismo que nos narra quien nos esté contando la historia, pues no es nada más lo que le pasó a la persona, sino es lo que le pasó a la persona que me quiere contar a mí, pero es también lo que le pasó a la persona en medio de las personas con las que interactúa o en medio de la situación en la que se encontraba. Entonces, pues esto lo que les muestra a ustedes, pues es una
complicación todavía mayor acerca de esta narración. Porque entonces cuando yo estoy trabajando con las narraciones, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que sí sucedió? ¿Qué es lo que no sucedió? ¿Qué es lo que puedo reconocer? Y bueno, justamente para llegar como a este punto, pues les invito a pasar a la diapositiva 5. Y entonces aquí espero que pueda ser muy clara al explicar esta parte. Primero, como ya les había comentado, la narración de veras no es toda la verdad, ¿sí? Esta narración, como les digo, no es solo es hecha a partir de la interpretación de quien narra, sino también está hecha a partir de la interpretación de quien escucha lo que es narrado. Entonces esa es una primera cosa. Pero también me gustaría decirles que hay como una dimensión que nosotros podemos denominar social, ¿sí? Que es en el medio y en las condiciones en las que ocurre lo que se está narrando. Y la otra es que hay una subjetivación, hay una fabulación, hay una, utilicé la palabra montaje de lo que estamos narrando, que de alguna manera también le da otro formato y le da otra condición. Y de alguna forma eso condiciona las cosas que suceden. Entonces, en esta diapositiva quiero hacer dos cosas que creo que es muy importante que ustedes sepan como algo fundamental acerca de nuestro papel como investigadores, como investigadoras. La primera es que cuando nosotros le pedimos a alguien que nos narre o nosotros mismos nos narramos algo, estamos rememorando el pasado y estamos como usando nuestras neuronas para reconstruir de alguna manera o construir los recuerdos. Pero también lo que estamos haciendo es reflexionar, ¿sí? Es también pensar, es también regresar a ese momento y decir, es que sabes que iba con mucha prisa y por eso me caí. Pero entonces ya no eran los zapatos, ya no era el vecino, ya no era la caída en sí mismo, sino era la prisa que estaba integrada en el momento en el que... Y ese ya es un reconocimiento extra. Entonces, lo digo porque quiero que sepan que cada vez que hacemos investigación y que le pedimos a alguien que narre algo o nosotros mismos nos narramos, estamos de alguna manera dando un contenido reflexivo que permitiría una mejor comprensión de lo que nos pasó a nosotros mismos, al narrador o a la narradora. La narración nos hace entonces tener que acercarnos a ese momento en el que alguien nos cuenta algo. Y una de las mejores maneras de solucionar, y eso les pido si pueden pasar a la diapositiva 6, de seleccionar dentro de la narrativa qué es lo que es como muy trascendente, pues es justamente revisar cuáles son los mitos, las fábulas, las cosas que se están diciendo o que no se están diciendo, que nos ayudan a construir la realidad social en la que sucedió la narración que nos cuenta. Esta parte, y esa lo voy a dejar como algo muy importante, esta parte le llamamos un sistema de significación de lo que yo sí puedo entender que me están diciendo, que encuadra, ¿sí? Que nos mete en un cuadro de la realidad y lo que significa. Voy ahora a pasar a un proceso en el cual les voy a explicar cómo vamos haciendo estas cosas. Antes de hacerlo, de pasar a esta siguiente fase, les quiero recordar, a esta siguiente fase, les quiero recordar que tenemos una tarea en esta sesión. Es una tarea sencilla, la verdad es que no quisiéramos complicar la situación, y hay como dos alternativas. La alternativa que yo diría compleja y la alternativa sencilla. La alternativa compleja es pedirles
que narren por escrito alguna cosa que les haya pasado. Esa noche cuando golpearon a alguien o cuando alguien les golpeó, esa tarde cuando vieron a una persona corriendo o huyendo, es decir, pueden ser momentos significativos para ustedes, pero también podrían ser momentos no significativos para ustedes. Pero lo que quiero es que ejerciten esta capacidad de narración y lo pueden hacer por escrito, pero también lo pueden hacer en un audio, ¿sí? Y también lo pueden hacer en un video. En todo caso, lo que yo quiero que hagan es el ejercicio de narrar algo. Y bueno, les voy a dar ahora algunas orientaciones sobre cómo podríamos hacer este ejercicio. Una de las mejores maneras para generar un proceso de narración es tener algunas preguntas que nos ayuden a detonar una charla, y eso puede dar como si darle oportunidad para ustedes mismos pueden hacerse 2 o 3 preguntas, y les quiero recordar pues la importancia de que puede detonar un proceso reflexivo. Muy bien, bueno, pues regresamos en unos minutos para ver un ejercicio de narración. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la segunda parte de la sesión, y en esta sesión les voy a contar primero cómo se genera la información que ahora les voy a compartir. Esta es una biografía de una persona que se la cuenta a sí mismo de alguna manera como algo autobiográfico. Y pues primero les voy a tratar de decirles un poco cómo sucede esta narración, ¿sí? Entonces, bueno, voy a comentar que es una narración de un hombre, es un sacerdote, es alguien que conozco desde hace varios años y alguien que aprecio mucho y que me aprecia mucho. Entonces yo creo que es muy importante estas cosas porque de alguna manera a lo mejor me hubiera contado otra cosa si nos hubiéramos visto 15 minutos antes y le hubiera pedido algunas respuestas. Es decir, hay un nivel de aprecio y estima que se va a notar en alguna parte de las cosas que me cuenta, y también se va a notar en otras que no me cuenta, pues justamente a lo mejor si fuera alguien anónima me contaría más o menos. Entonces es muy importante esta primera cosa. La siguiente cosa es que esta es una transcripción que hace alguien. Entonces no es nada más mi propia transcripción, sino alguien me ayudó a hacer la transcripción. En ese momento todavía no había estas cosas más sofisticadas. Y luego me gustaría que supieran que hay un proceso de Dora Ramos de organizar esta información. Esta información yo la organizo y ahorita van a notar cómo utilizo la fábula o cómo utilizo un poco la idea de lo que yo les comentaba como de los mitos o de algunas representaciones para poder organizar la información que él me da. Entonces, pues estas son algunas cosas que van a notar. La siguiente cosa es que esta es una entrevista que no fue, que es una entrevista que no fue hecha en vivo, sino que la hicimos por videoconferencia. La hicimos en la época en la que estábamos en COVID, entonces ya hace algunos años, no es del año pasado, ya tiene un poco más de tiempo. Y la siguiente cosa es que hay como una especie de montaje que yo he hecho o sea, en medio de esta fabulación y mitos, pues también hay un montaje que fui haciendo para poder expresar este documento. Bueno, entonces voy a empezar a leer algunas cosas de Gerardo, quien es este sacerdote. Entonces, empiezo con un subtítulo de lo que yo llamaría el sur exótico o Comalcalco es mi sueño. Y ustedes ahora que van a notar, o escucharlo, pues se van a dar cuenta por qué me refiero que es el sueño. Yo decidí montar esta narración pues en función de que Comalcalco es un sueño para Gerardo. Entonces voy a leer ahora.
Soy Gerardo Gordillo, sacerdote de la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo y vivo en Comalcalco. Llegué a Tabasco hace 17 años. Yo tenía 31 años. Justo llegué después de varios años de vivir en Santiago de Chile. Aterricé un 4 de julio en el 204. Salí en pleno invierno de Chile. Estábamos bajo cero. Todavía me acuerdo la cordillera de los Andes, estaba nevadísima y llegué a un verano en Tabasco con casi 50 grados. Sí, fue tremendo. Mucha humedad. De lo primero que me acuerdo es de una experiencia como de pasteurización. La sensación térmica, 50 grados, la humedad, yo viniendo del frío. Híjole, por eso siempre digo que yo estoy pasteurizado. Yo llegué a la casa de la comunidad y lo que encontré fue una hojita con lo que me tocaba hacer ese día. Todos los hermanos de la comunidad que vivían en esta casa estaban trabajando. Era un domingo. Entonces yo voy llegando del aeropuerto y me impresionó. El papelito me decía que me tocaba dar 5 misas y estar en 2 reuniones. Yo en Chile celebraba una misa a la semana. La pastoral era más pequeña. Así es de que cuando llegué a Tabasco, descubrí que era un lugar de mucho trabajo. Aquí las cosas no paran. Hoy también esa es mi sensación. Sigue todo el tiempo. Llega un misionero, se va otro, porque el tamaño de la pastoral y sus necesidades es inmenso. Aquí el trabajo pastoral nunca termina. El primer día de misas, cuando llegué, me di cuenta y reconocí que tenía que ir a varias rancherías en Comalcalco. Y yo sin conocer. Así que la gente tenía que llevarme a un lugar y irme a recoger y llevarme al otro. Y era impresionante el signo de familiaridad. Una familiaridad con la congregación, con los misioneros. Y al ver a la gente que estaba tan contenta conmigo como padre nuevo, me hizo sentirme muy bien. Tabasco es una de estas parroquias de lujo de los misioneros del Espíritu Santo. Todos queremos venir para acá. Así que no fue fácil para mí lograr este espacio. Llegué de Chile, pero me tuve que cambiar de canal de inmediato. No nada más estaba pasteurizado, también me sentí muy bienvenido. Yo nací en Puebla y fui a Santiago a estudiar, buscando influencias de trabajos sacerdotales sociales. No estoy interesado tanto en la teología o en la psicología. Así que me formé en toda la tradición chilena de acción social. Estudié una maestría en ética social que en esta época era interdisciplinaria y trabajé durante varios años en la parroquia de Santiago. Pero para mí, cuando descubrí que podía venir aquí a Comalcalco, fue lo máximo. Mi vocación estaba en línea de poder y hacer una transformación social. En ese momento reconocí que yo quería que mi vida sirviera para otros. En mi familia tuve 3 fuentes de inspiración. Una fueron sacerdotes muy cercanos, gente que hacía mucho bien a la comunidad, amigos de mis padres, grandes personas. Mi madre fue otra fuente de inspiración. Tuvo un taller de costura toda su vida y trabajaba de sol a sol. Hacía cosas bellísimas. Siempre decía que la experiencia de la fe había que vivirla en el trabajo por los demás. Y mi papá, la persona más honesta que conozco, un hombre recto, justo. De alguna manera, para mí la fe siempre ha estado vinculado al trabajo y a la justicia. De ahí que desde que empecé en la congregación como sacerdote, siempre quise ser misionero. Quiero trabajar en procesos sociales. Y por eso me fui hasta el Foro Mundial allá en el 2002 en Brasil. Me inspiró mucho trabajar socialmente. Llegué a Comalcalco
porque yo quería y soñaba con esta parroquia. Aquí voy a hacer una pausa y vamos a dejar esta narración. Es una narración que tiene varias cuartillas más, pero ahora me gustaría que supieran cómo organicé yo esta narración, ¿sí? Entonces el apartado, como lo notaron, es esta idea de llegar y ser pasteurizado. O sea, son palabras que él utilizó, pero que yo le trataba de dar un significado. Y pues, ¿de a qué se basa esta pasteurización? Bueno, los químicos lo sabrán. O sea, el asunto es que llega él de estar bajo cero a 50 grados. Entonces, pues hay un cambio en su temperatura, digamos, de vida también, ¿no? Y entonces ahí utilicé pues una de estas lógicas de tratar de poner o de anteponer la idea del frío, los Andes, con la idea del calor en Tabasco. Por otra parte, también la idea de qué diferentes eran las comunidades. En Tabasco él lo dice y lo va a decir más veces en la siguiente parte de la narración. Había 5 misas que tenía que dar el primer día que llegó. Es decir, el golpe, el choque, este fue otro formato de pasteurización. ¿Sí? De pronto de dar una misa a la semana, pues aquí tenía que dar 5 en un día, ¿no? Entonces ese fue la otra parte. Y luego esta sensación de estar en las rancherías en Comalcalco, de no saber cómo llegar del punto A al punto B y tener que llegar a 5 puntos, y de pronto cómo se vio apreciado y estimado por gente que lo iba a recoger y luego lo llevaba al otro lugar. Entonces de ahí también hay otra narración que en mi opinión da cuenta de esa sensación de querencia que puede él expresar sobre Tabasco. Finalmente termino con la parte de esta percepción de las fuentes inspiradoras, ¿no? Estos sacerdotes, su madre, su padre. Y quiero que sepan que, por ejemplo, específicamente mis preguntas nunca estuvieron como con la idea de que él me relatara su infancia, su adolescencia, nada por el estilo. Estaban más bien con un relato acerca de cómo había llegado a Tabasco, era una de las preguntas que detona la narración, y luego había unas preguntas más acerca de qué estaba haciendo o qué estuvo haciendo durante sus años. Sin embargo, me parece a mí que él quería mostrar este impacto o esta presencia de su pasado, le hace su padre, su madre y estos sacerdotes cercanos que cobijaron mucho de su sentir y que fueron como los detonadores de esta idea suya de que su vida sirva para otros. Entonces, en este texto, al final del texto, yo selecciono esta idea de la vida que sirve para otros en función no solamente de la situación en la que él está, sino de estos antecedentes que él encuentra en su madre, en su padre y en sus sacerdotes cercanos. Entonces, me gustaría que vieran cómo creo yo la figura o hago el montaje alrededor de esta familia. También de alguna manera hago este otro montaje acerca de cómo lo quieren y cómo se siente apreciado y bienvenido a Comalcalco. Y finalmente pues esto que inicialmente ya les explicaba, esta pasteurización o esta parte del trabajo tan intenso. Bueno, esto que les he leído es apenas una cuartilla y media de un texto que tiene como 12 cuartillas y que ustedes pueden revisar. Forma parte de una colección de un libro que se llama Voces del Sureste. Y lo que estamos tratando es de dar voz a personas, a diferentes personajes. Bueno, es un libro que ha sido coordinado por Charles Keck y Amalia Gracia, y bueno, ellos lo que tratan es justamente de que representemos realidades de quienes viven aquí en el sur de México. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero ustedes también podrían revisar diferentes textos en los que yo he estado trabajando donde vuelvo a retomar estos ejemplos.
para hablar de un texto reciente, hay un texto que tengo sobre la vida, la conciliación laboral de mujeres en la industria petrolera y donde justamente 10 mujeres me cuentan cómo viven diferentes momentos de sus vidas, de las 10 vidas. Y entonces yo lo que hago es tratar de separar cómo viven las mujeres cuando son solteras, ingenieras, en Pemex en este caso, cómo viven cuando son casadas y tienen niños que cuidan, digamos, y luego cómo viven cuando pasan por la etapa del nido vacío. Entonces, estos son ejemplos de nuevo de cómo de la realidad yo hago como una especie de recorte y entonces las pongo a estas mujeres en los diferentes, las monto, digamos, los entomólogos lo sabrán, o sea, las arreglo para mostrar eso. Por favor, no quiero que esto se interprete como que de alguna manera estamos mintiendo, ¿no? Lo que estamos tratando es de mostrar realidades desde la perspectiva teórica en la cual nosotros estamos haciendo la investigación. Sobre esa parte de la perspectiva teórica en este caso no he hablado, ya lo han estado revisando con lo de la pregunta de investigación, pero les recuerdo pues que este es justamente un ejercicio metodológico y es un curso sobre métodos de investigación y lo que yo trato de revisar es cómo pueden ustedes utilizar la narrativa biográfica o autobiográfica para sus tesis o sus investigaciones futuras o presentes. Gracias. Hasta luego.